Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado del mar. Notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Estamos en la Pascua y vamos avanzando poco a poco en estos evangelios que nos van diciendo y nos van recordando los sucesos en la vida de Jesucristo, y ahora vamos un poquito hacia atrás, es decir, este es el capítulo 6 de San Juan, ese capítulo que es tan importante porque es el momento en el que el Señor hace ese gran milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Esa multiplicación es siempre una especie de signo para prepararnos para la Eucaristía. Por eso la Iglesia nos pone este Evangelio ahora aquí. ¿Qué ha pasado? Jesucristo ha dado de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y una vez que ha hecho ese milagro, los judíos se quedan tan impresionados que querían hacerlo rey, diciendo: bueno, este da de comer a la gente, pues este es el que tiene que ser el rey. Y Jesucristo no quiere ese tipo de aclamación. Jesucristo no quiere convertirse en un líder político. Jesucristo no quiere que manipulen los milagros que está haciendo para ayudar, para cuidar de esa multitud que le sigue y que le escucha, como una especie de oportunidad para subirse al poder. No, Jesucristo quiere servirnos, lo ha dicho: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues Él coge a sus discípulos, que estaban bastante llenos de orgullo de ver con lo que su maestro ha hecho, y se da cuenta que se están enorgulleciendo demasiado, que están buscando un poco la popularidad, los mete en la barca y les dice: ir al otro lado del lago, quitaros de aquí del medio. Y Él subió a una montaña a rezar. Estando alrededor de las 2, las 3 de la mañana, han tenido un viento contrario y no son capaces de llegar a la otra orilla. Los discípulos están luchando contra la tormenta para poder llegar. Y de pronto Jesucristo se aparece. Lo dice aquí. Dice: sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. No solo lo vieron caminando sobre el mar, sino que al final Jesucristo se monta en la barca y va al otro lado. Pero nadie ha visto a Jesús montarse en la barca. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se montó en la barca? Entonces aquí viene todo el problema de una gente que va buscando a Jesucristo y no saben dónde está. Saben que no se ha ido en la barca con sus discípulos, con lo cual cogen una barca y se van al sitio donde están los discípulos, a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm se encuentran al Señor. Y le hacen la gran pregunta y le dicen: Maestro, ¿cómo has venido aquí? La respuesta es: he venido aquí porque durante la noche anduve por el mar y me subí a la barca con los discípulos y hemos llegado aquí por la mañana. Pero el Señor no responde a esa pregunta, sino que dice: en verdad os digo, expresión que Cristo utiliza cuando quiere decir algo importante. En verdad os digo, me buscáis porque habéis visto signos. No porque habéis visto signos, he hecho un milagro, sino porque comisteis pan hasta saciaros. O sea, el Señor les está diciendo: mira que vuestro corazón va buscando solo lo material. Mira que vuestro corazón está muy contento porque habéis comido más de lo que necesitáis. Y no porque os dais cuenta que lo que yo he hecho es un milagro. Y si yo he hecho un milagro, soy el enviado de Dios, el Mesías, el Señor. Y por lo tanto soy Dios. Y no habéis hecho lo que yo quería, y es que hagáis un acto de fe en que yo soy el Hijo de Dios. Bueno, pues continúa el Señor y les dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre,
Pues a este lo ha sellado el Padre Dios. ¿Cuál es ese alimento que Jesucristo nos va a dar porque Él es el Hijo de Dios? Ese alimento que perdura hasta la vida eterna. Ese alimento no puede ser otro que la Eucaristía, que ahora aquí la está prometiendo y que solo nos la dará el Jueves Santo antes de que lo traicionen y de que lo arresten y de que lo condenen a muerte. Ese tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, ese pan de vida. Que él luego va a hablar en este Evangelio, un poquito más tarde, va a hablar del pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice muy claramente. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y es muy interesante porque la Eucaristía, de acuerdo con lo que el Señor nos enseña en este capítulo 6 de San Juan, está relacionada, una, con su cuerpo y con su sangre, y dos, con la resurrección. El que coma de este pan vivirá para siempre. Este es el pan que dice aquí que perdura para la vida eterna. Es verdad que en el cielo no necesitaremos tomar la Eucaristía, pero es verdad que la Eucaristía es la semilla que Dios planta en nuestros corazones y es una semilla que tiene ahí insertada la vida eterna. Ahí comienza la vida eterna. La vida eterna no es algo que nosotros estamos haciendo cosas buenas a ver si lo conseguimos. La vida eterna comenzó en tu alma en el momento que recibiste el sacramento del bautismo. Y de ahí en adelante toda la vida sacramental lo que va haciendo es que te va alimentando, va creciendo, se va fortaleciendo, para que esa vida, en el momento en el que mueras y se acaba tu vida terrena, se acaba tu vida humana, entonces tengas vida sobrenatural que va hasta la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Y por eso cuando Él les intenta hacer que rectifiquen su corazón, que no busquéis solo el pan y dice que bien hemos comido y fíjate todo lo que ha sobrado. Esto es maravilloso. Le dice el Señor, buscad ese pan, ese alimento que perdura hasta la vida eterna. Y continúa al final, porque ellos están deseosos, dicen, wow, hay un pan mejor que el que nos has dado. Y le dicen, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta es clara y diáfana y contundente. La obra de Dios es esto. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. El Señor lo que está diciendo es, todos estos milagros eran para que creyerais en mí. Creed en mí. Y por eso nosotros ahora me parece que es un momento muy acertado para hacer un acto de fe en nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor le pidió a Pedro. ¿Quién diceis vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Eso es lo que es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Salvador del mundo. Es nuestro hermano por la gracia. Y Él además será el que nos salve. Por eso, hacer un acto de fe es muy importante. Y esa fe te llevará a tener esperanza, y porque tienes fe y esperanza, ese es el fundamento para que tú puedas vivir la caridad, que significa amar a Dios sobre todas las cosas y a todos los hombres como si fuesen como a ti mismo, porque son tus hermanos en Cristo. Pídele a la Santísima Virgen y a San José en este año que la Iglesia quiere que le tengamos muy presente. Dile a San José que te ayude a tratar a todos, sobre todo a los enemigos, que son los que más nos cuesta, que los tratemos como verdaderos hermanos, porque todos tenemos un Padre común y un hermano común, que es el Padre que está en el cielo y nuestro hermano común, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nosotros hemos sido injertados en Dios y somos hijos del Altísimo. Que así sea, y ahora nos levantamos para la oración de los fieles. Jesucristo es el pan bajado del cielo. Intercede por nosotros ante el Padre. Por la Iglesia, para que sus miembros den en todo momento testimonio de su fe, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los diáconos de la Iglesia, para que como San Esteban sean colmados de la sabiduría y de la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los catequistas, que preparan a los niños que recibirán la comunión por primera vez,
Para que perseveren fielmente en su importante tarea, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los aquí reunidos, para que se fortalezca nuestra fe, recibiendo frecuentemente el pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Quiero también pedir por un retiro que vamos a tener mañana aquí en el colegio por la tarde y por un curso de retiro que vamos a tener este fin de semana, viernes, sábado y domingo, para que vengan muchos padres y se puedan aprovechar de todos los beneficios de esos medios de formación. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Concédenos, Padre Santo, descubrir y valorar el don de tu Hijo en la Eucaristía, el que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros.